Hello everyone, this is Oscar. En este episodio de English a la carte vamos a estudiar elementos de la oración. De una forma muy sencilla vamos a ver cómo se estructura una oración. Pienso que esto es fundamental para todas aquellas personas que están interesadas en aprender el idioma inglés. Luego vamos a hacer una visualización de los tiempos verbales y los vamos a comparar con los tiempos de la vida real. ¿Vale? Are you ready? Let's start. Ideas. Ideas es lo que siempre buscamos comunicar o comprender en la vida real. Estas ideas pueden venir de cuatro formas. Pueden ser habladas, escritas, escuchadas o leídas. A esas cuatro situaciones le llamamos habilidades comunicativas en inglés. Pero vamos a ubicarnos solamente en una habilidad. Nosotros siempre buscamos hablar, comunicarnos. ¿Sí? Entonces vamos a ubicarnos con speaking. Vamos a organizar nuestras ideas a través del habla. Indiferentemente del área o de la habilidad que queramos utilizar, nuestras ideas se tienen que organizar. Y es aquí donde vamos a entrar a la parte más estructural. A veces decimos, pues es que a mí no me interesa la gramática, a mí me interesa es hablar. Pues déjenme decirles que si no se aprende la estructura, que es parte de la gramática, muy difícilmente se va a poder hablar. Ahora, cuando yo digo que tenemos que organizar nuestras ideas a través de cuatro habilidades, tenemos que llegar a una estructuración y lo vamos a llamar oración. Esa oración tiene partes que hay que respetarlas, hay que practicarlas y hay que entenderlas. Ahora, una oración, como sabemos, se divide en tres partes fundamentales. Tenemos subject, que es sujeto, verb, que es verbo, y complement, que es complemento o predicado. Esta es la base de una idea. Recordemos que queremos expresar una idea a través del habla. Esta idea tiene que tener una estructuración básica. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Vamos a ver entonces qué es sujeto, qué es un verbo y qué es un complemento. ¿Listo? Vamos con el sujeto. Un sujeto en nuestras ideas puede ser una variedad de información que no siempre va a ser la misma. Puede ser person, Peter, animal, the cat, object, the book, concept, mathematics, place, Venezuela, event, the party. Y aquí tenemos, esta información puede estar en el sujeto de nuestras ideas. Es decir, que nuestras ideas puede buscar información de este tipo. ¿Vale? Ahora, ¿qué será el verbo? Es muy importante entender que el verbo siempre se va a ver afectado por el sujeto de la oración. Yo puedo utilizar todas estas palabras en el sujeto de la oración y eso va a afectar al verbo si yo me quiero expresar en el presente, en el pasado o en el futuro. Entonces ya sabemos que un sujeto es una organización de diferentes elementos como los que tenemos aquí. Vamos con el verbo. El verbo, antes de comenzar, es importante entender que es la matriz de nuestra idea. Es la parte fundamental de lo que queremos decir. Prácticamente es muy difícil comunicarse de manera verbal sin verbo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El verbo lo podemos dividir en dos categorías. La primera es cuando se dice algo del sujeto de la oración. ¿Qué se puede decir del sujeto de una oración? Se puede decir cualidades, se puede decir características, se puede decir que está en un sitio o que representa algo. ¿Vale? En este caso podemos utilizar dos tipos de verbos, los verbos stative verbs y los verbos possession verbs. Verbos de estado y verbos de posesión. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Be, want, have, like, sim, love, hate. El verbo ser o estar, el verbo querer, el verbo tener, gustar, parecer de forma interna, amar y odiar. Estos verbos dicen algo del sujeto de la oración. No describen una acción como tal, porque siempre decimos que el verbo es una acción, pero no siempre. Por ejemplo, en este caso, estos verbos no expresan una acción. Vámonos con la acción. La acción es, digamos, el ejemplo más sencillo con el que podemos asociar un verbo, que es una acción que siempre va a estar realizada por el sujeto. Entonces, es una acción y, por supuesto, utilizamos verbos de acción, en este caso, action verbs. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Live, do, study, write, speak, eat, and go. Tenemos vivir, hacer, estudiar, escribir, hablar, comer
ir. Estos verbos son de acción y quieren decir que hay una acción realizada por el sujeto. Entonces sabemos que el sujeto siempre realiza una acción, pero a veces se dice algo sobre él, sobre ella, sobre eso, sobre ellos, etc. ¿Vale? Recordemos que el verbo es la parte fundamental. Aquí yo les recomiendo un ejercicio. Uno siempre puede agarrar verbos relacionados con nuestras vidas. En vez de irnos a un diccionario y coger unos 20 verbos, es mejor utilizar verbos que siempre utilizamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Podemos escoger 5 verbos del pasado, 5 verbos del presente y 5 verbos del futuro y comenzamos a estudiar, a ver cómo se pueden escribir, cómo se pueden deletrear, cómo se pueden conjugar y cómo se pueden pronunciar. Créanme que es una forma muy creativa y muy genuina de comenzar a aprender algo. Es mejor cuando usamos algo que de verdad utilizamos a sencillamente coger una lista de verbos que al fin y al cabo pues vamos a terminar perdiendo el interés. ¿Listo? Entonces ese es el verbo, el complemento o el predicado en una oración. Antes de avanzar es importante decir algo. Si yo tengo 3 elementos, hay que saberlos definir muy bien. Si yo agarro un periódico en inglés y yo veo mucha información, yo tendría que estar en la capacidad o comenzar a aprender a cómo distinguir una oración de otra oración. Recordemos que estos 3 elementos conforman una oración. Por lo general, una oración puede terminar con un punto y aparte. Todas las oraciones solo pueden tener un verbo principal. Yo puedo encontrar oraciones muy largas que pueden tener hasta 3 verbos, solo uno es el verbo principal. Cuando yo logro identificar esa oración con ese verbo principal, todo lo que esté a la izquierda se le va a llamar sujeto y todo lo que esté a la derecha se le va a llamar complemento o predicado. ¿Vale? Es muy importante entender eso. Vámonos con el complemento. El complemento, como le dice su nombre, siempre va a complementar una oración o va a decir una información sobre la oración o puede ser un objeto del verbo en la oración. Por ejemplo, puede expresar algo como quality, an intelligent student, person, with Peter, place, at the university, time, on Fridays. Ok, vámonos hacia atrás aquí. Yo todos estos elementos los puedo utilizar en esta oración, ¿vale? Y ellos van a complementar. Yo podría decir, I study with Peter, o I study at the university. O yo podría decir, Peter is an intelligent student. O yo pudiese también decir, my friends watch TV on Fridays. Toda esta información va a complementar algo en la oración o van a ser el objeto de un verbo en la oración. ¿Vale? Entonces ya tenemos lo que es sujeto, verbo y complemento. Vámonos con esta información que la coloqué por unos segunditos. Esta información es fundamental. Vamos a ver. El circulito que está en amarillo es el tiempo de la vida real. Y el circulito que está en azul es tiempo verbal. ¿Por qué yo coloco esta información? Porque a veces cometemos el error y pensamos que es lo mismo. Que si yo quisiera hablar de mi pasado, tendría que utilizar un tiempo verbal que esté en el pasado y no es así. ¿Vale? No siempre es así. En algunos casos sí va a ser así, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí abajo. Si yo quisiera hablar del futuro en mi vida real, yo pudiese utilizar 3 tiempos verbales y estaría rompiendo ciertas reglas, ¿verdad que sí? Porque si quisiera hablar del futuro, ¿cómo es posible que utilice el tiempo verbal presente? Pero es que el tiempo verbal presente se puede utilizar para el futuro, al igual que el presente progresivo. Vamos a ver, si yo quisiera decir algo en el futuro, yo puedo utilizar el simple present. The bus arrives at 10 p.m. El bus llega a las 10 en punto. Eso está en presente simple, que es un tiempo verbal, pero en la vida real es futuro, porque el bus no ha llegado. A lo mejor son las 5 de la tarde y llega a las 10 de la noche. Present progressive. I'm seeing you tomorrow. No puedo traducir esta oración literalmente al español, pero sería algo como te estoy viendo mañana. A pesar de que es presente progresivo, en la vida real eso es futuro, porque no te he visto todavía. Es un proyecto, es algo que voy a hacer a corto plazo. Future simple. I will travel around the world. En este caso sí concuerda el futuro con el futuro simple. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un tiempo verbal es sencillamente una estructura para expresar alguna idea en mi vida real. ¿Vale? Si yo quisiera expresar una idea en el futuro, como dice el ejemplo, yo puedo utilizar 3 tiempos verbales.
Esa es la gran diferencia. Entonces, mucho cuidado porque no siempre equivalen. Aunque en algunos casos sí hay una relación directa. Ahora, en este circulito vemos muchos tiempos verbales. Yo les dije anteriormente que podemos coger 5 verbos que usamos en el pasado, 5 verbos que usamos en el presente, 5 verbos que usamos en el futuro. ¿Vale? Cuando yo digo pasado, cuando digo presente y cuando digo futuro, estoy hablando de tiempos verbales. Si yo me voy al presente, ¿qué tiempos verbales tengo en el presente? Tengo simple present, present continuous, present perfect continuous. Si yo digo pasado, tiempo verbal pasado, yo tengo simple past, past continuous, past perfect continuous. Y si yo digo futuro, tiempo verbal, aunque no existe el tiempo verbal futuro, pero bueno, vamos a llamarlo tiempo verbal, yo diría simple future, future progressive, future perfect continuous. ¿Listo? Ahora, paso número 2. Cuando yo digo tiempo verbal, yo me estoy refiriendo al verbo en la oración. Es el verbo el que va a cambiar. Si yo agarro un verbo, vamos a agarrar el verbo speak. Speak, que es hablar. Y yo lo voy a ir transformando rápidamente en este circulito. Quedaría así. Speak, speaks. Speaking. Has spoken. Have spoken. Has been speaking. Have been speaking. Spoke. Was speaking. Were speaking. Had spoken. Had been speaking. Will speak. Will be speaking. Will have spoken. Will have been speaking. ¿Vale? Entonces, así vemos cómo el verbo hablar pasa desde una estructuración en presente simple a una estructuración más compleja en futuro perfecto continuo. Y es por eso que es fundamental aprender los verbos. Sin los verbos no podemos llegar a ese proceso de expresión de ideas a nivel comunicativo. En este caso, speaking, que fue la que elegimos al inicio. Espero que este pequeño video tutorial les haya dado una idea de cómo se estructura una oración de manera sencilla y la diferenciación entre tiempos verbales y el tiempo de la vida real. All right, so don't forget, practice makes perfect. Take care. Bye bye.